Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Acuario, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo, cariño, te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, vamos a purificar las cartas. El tarot Z, mi querido Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo para mi querido Acuario. Carta guía, carta consejo para mi querido Acuario. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Esta carta. A ver, Acuario. Me sale la carta del 2 de bastos, corazón. Nos hablan de una súplica, una oración. Nos están hablando de una oportunidad, mi querido Acuario. No sé por qué siento, Acuario, que tú quieres que una situación cambie, que tú quieres que una persona cambie, cariño. Tú sientes que este personaje, sea hombre, sea mujer, es muy especial para tu vida. Tú sientes que hay una conexión importante con esta persona, quizás inclusive de almas gemelas. Este personaje, mi querido Acuario, a lo mejor de repente ha hecho muchas cosas en tu contra, pero tú aún tienes fe de que va a cambiar. Tú aún tienes fe, cariño, que esta relación puede funcionar. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay dos ángeles que están en oración y están pidiendo cariño a Jesucristo, a nuestro hermano, mi querido Acuario. Es como que tú sabes, cariño, que esta persona no se porta bien. Como que tú sabes, cariño, que esta persona a veces te da resentimientos. Pero tú aún tienes fe que este personaje puede cambiar. Tú aún tienes fe, cariño, que las cosas van a cambiar en tu vida. Porque no todo tiene que ser amor. Para un grupo sí, para otro grupo, cariño, tú quieres que exista un cambio, mi querido Acuario. Vamos a ver signos. Vamos a ver, cariño, signos, 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 mi querido Acuario. Aún tienes fe que esta persona puede cambiar. Signos. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es un Aries. Me sale lo que es un Virgo. Me sale Capricornio. Cierras con un Tauro. Cariño. Esto también puede ser lo que es una lectura espejo. ¿Por qué no? A lo mejor, cariño, hay una persona que te va a suplicar. A lo mejor hay una persona que te va a pedir lo que es una oportunidad. Una persona, cariño, que quiere que tú lo perdones. Porque aquí están pidiendo perdón, Acuario. Siento un escorpio muy fuerte, mi querido Acuario. Vamos a ver iniciales. Iniciales, iniciales. Tú solamente toma lo que es tuyo. La letra M o W. La letra N, cariño. La letra N. La letra J. La letra W o M. La letra A. La letra Y. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir lo que es el tarot de la New. No sé por qué siento que es una semana de pedir perdón. Es una semana de encuentros. Es una semana de pedir un milagro, mi querido Acuario. Y siento ese escorpio muy fuerte en tu vida. Vamos a ver qué me dicen las cartas. Acuario, mi querido Acuario, vamos a ver. Me sale la carta del 9 de espadas. Veo, mi querido Acuario, que últimamente está viendo una conexión entre ustedes.
A lo mejor tú lo estás soñando continuamente, esta persona te está soñando. Es como que se despiertan con esa sensación de querer llorar, con esa sensación, mi querido Acuario, de gritar, de decir ¿por qué? ¿Por qué hemos tenido que llegar hasta este punto? ¿Por qué nos hemos tenido que separar? Si yo siento que él o ella me ama, si yo siento que nosotros estamos hechos el uno para el otro, ¿por qué? ¿Por qué me dices? Hay una persona que se lamenta, Acuario. Aquí me dicen, hay personas que se están lamentando. Mira cómo llora, cariño. Mira este personaje cómo llora. Hay una persona que quiere perdón. Hay una persona que suplica lo que es una oportunidad, Acuario. No sé por qué siento, Acuario, que no eres tú. No sé por qué siento que no eres tú, Acuario. Siento que hay una persona que quiere que tú lo perdones. Siento que hay una persona, cariño, que se despierta soñando contigo. Se desespera. Le da como ansiedad, Acuario. Quiere perdón. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? No eres tú, son ellos. Ellos algo han hecho para que ahora quieran pedir perdón. Vamos a ver, Acuario, cariño, esta carta. Y están separados. La mayoría de ustedes, o todos, están separados. Contacto cero, cariño. Inclusive hay una distancia de países, de continentes. ¿Por qué? Si te das cuenta, hay un personaje que mira lo que es al horizonte. Está lo que es, cariño, al filo de un precipicio. Y aquí, mi querido Acuario, solo hay mar. Entonces, mi querido Acuario, hay una persona en la distancia con la cual de repente ustedes también, comunicación cero, contacto cero, te llora. Te llora, Acuario, te está llorando. Porque esta carta es una carta de súplica. La carta guía es una carta de decir perdón, perdón, Acuario. No lo volveré a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué he sido tan tonto, tan tonta de no valorarte? ¿Por qué no me he dado cuenta de lo especial que tú eras, Acuario? Esta persona se lamenta. Alguien se lamenta, cariño. Alguien llora de esquina a esquina y es por ti. La carta, cariño, de la fuerza. Esta persona, mi querido Acuario, algunos de ellos, inclusive, han vuelto a rehacer su vida. No te puedo mentir, cariño. No te puedo mentir. Algunos de ellos han vuelto a rehacer su vida, pero te piensan. ¿Por qué, Richard? La carta de la fuerza, cariño, representa superar obstáculos, representa pasar página, representa hacer algo nuevo. Pero este personaje mira lo que es al suelo. Fíjate, mira al suelo. Y este león, cariño, mira sus ojos. Quiere decir que su pareja alguna vez se da cuenta. Su familia, su entorno se da cuenta. ¿Por qué tienes esa tristeza? ¿Por qué? Porque a veces siento que estás en otro mundo. ¿A quién estás recordando? Lo reclaman, lo piden lo que es explicación. Pero esta persona, cariño, no va a hablar. No quiere problemas, pero no es feliz, Acuario. Su vida es un caos y su familia, su pareja se da cuenta que este hombre, esta mujer no es feliz. Aunque aparentemente parece que lo tiene todo, no es feliz, Acuario. Vamos acá más cartas. La carta, cariño, del 6 de bastos. Aún siente deseos por ustedes. Esta persona, cariño, es como que quiere volver a tenerte, quiere volver a abrazarte, quiere volver a estar contigo. Tú ya sabes cómo, Acuario. Porque esta carta, cariño, es una carta de deseos, corazón. Esta carta. No será, mi querido Acuario, porque aquí hay una persona que se levanta en la madrugada. A lo mejor, Acuario, como tiene pareja, algún día sueña contigo y entonces ahí vienen los problemas. Porque quizás se despierta mencionando tu nombre. O simplemente su pareja, cariño, se da cuenta que menciona tu nombre. No sé por qué siento que inclusive su pareja, cariño, alguno de ustedes ya ha habido un reclamo. Y otros, tú sabes que te está espiando por el internet. Tú sabes, mi querido Acuario, que la pareja de ellos están investigando.
te están investigando, Acuario. Te están investigando. Vamos a ver, cariño. La carta, ay, por Dios, quiere volver, cariño. Quiere volver. Mira esta carta, cariño. Mira esta carta, quiere volver. Si te das cuenta, mira, todo es visual. Aquí hay una mujer con los brazos abiertos. Es como que quiere recuperar a una persona. Detrás hay una novia. Hay una mujer que está vestida de novia. Fíjate, aquí atrás. Esta persona, mi querido Acuario, a la mínima que pueda, tenlo por seguro que deja su matrimonio, deja su pareja, deja la novia, al novio, por ti, Acuario. Lo deja por ti, cariño. Esta persona quiere volver contigo, pero esta persona te ha hecho algo malo. Por eso que su conciencia lo remuerde. Por eso que sabe, cariño, que tiene que hacer algo para que tú lo perdones. Es lo que quiere, cariño. Ella lo que quiere es perdón. Quiere perdón, mi querido Acuario. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Acuario. Este hombre, esta mujer quiere perdón. Quiere perdón, cariño. No sé qué te ha hecho, pero se arrepiente. Vamos a ver, Acuario. Quiere perdón, corazón. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de loco es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra o una persona muy joven. Opción 2. La carta de los enamorados es un sí. Géminis. Cariño. Un mensaje de tus arcángeles, mi querido Acuario. No sé por qué siento Escorpio. A lo mejor te lo estoy diciendo sin querer varias veces. La lectura es de Acuario. Pero siento que Escorpio está muy fuerte. Muchos de ustedes, la mayoría, está lidiando con alguien del signo Escorpio. O hay un Escorpio en esta historia. Vamos a ver, Acuario. Vamos a ver qué me dicen, cariño, mi colágeno. El ser amado, por Dios, cariño. Es como que todo está conspirando para que tú tengas una oportunidad, para que te encuentres con esta persona. O de repente, cariño, tus seres de luz quieren que tú le des una oportunidad, pero recuerda que todo es libre albedrío. Dice, el arcángel Samuel, yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela y espiritual, Acuario. Si tú, mi querido Acuario, quieres que vuelva esta persona, cariño, puedes encomendarte lo que es el arcángel Samuel. Haz una oración, mi querido Acuario. Siento como que no sé qué es lo que te ha hecho esta persona en la cual de repente tú me dices, Richard, se ha portado muy mal, yo no quiero verlo, no quiero verla, pero es como que hay algo que vivir entre ustedes dos. Es como que el universo, como que tus ángeles, como que el divino, cariño, quiere que tú le des una oportunidad. Y yo siento, mi querido Acuario, que si hubiera hijos, pues valdría la pena dar lo que es una oportunidad. Pero tú conoces tu historia mejor que nadie. Si tú me dices, Richard, no le voy a dar una oportunidad, lo que quiero sí que me pida perdón. Es tu vida, Acuario. Tú decides con tu vida. Aquí no decide ni el tarot, ni Richard, ni yo, ni Papá Dios. Porque Papá Dios, cariño, todo es libre albedrío. Él no nos controla, cariño. Dios nos deja a nuestro libre albedrío, mi querido Acuario. Siento que hay algo que quiere que vosotros se vuelvan a unir. Vamos a ver qué me dicen. A ver, voy a sacar un mensaje de los ángeles de amor, Acuario. Un mensaje de los ángeles de amor, Acuario. Vamos a ver, un mensaje de los ángeles de amor. ¿Qué dice? Escucha, picardía. Deje que el espíritu travieso infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar lo que es el amor, mi querido Acuario. Esta carta, cariño, ¿sabes qué te dice, picardía? Siento que muchos de ustedes quizás
hay una relación que te ha marcado. Muchos de ustedes han cambiado su carácter. Muchos de ustedes, cariño, están como amargados, amargadas. O simplemente me dice Richard, yo ya no quiero saber nada del amor. Mi querido Acuario, no todo el mundo es malo. No todo el mundo es mala, mi querido Acuario. ¿Por qué no te das una oportunidad? Para el grupo de personas que a lo mejor ya han tirado la toalla, a lo mejor me dice Richard, ya no quiero saber del amor, necesito que te arregles. Necesito que te pongas guapo, que te pongas guapa, que te pongas bello, bella, mi querido Acuario. Vete al spa, vete a la peluquería, cómprate una ropita, cariño, y sal, porque siento, solteros y solteras, que hay una persona especial que te está esperando. Pero si tú te quedas encerrado, encerrada en casa, te me vas a quedar solo y sola. Y siento que los ángeles, siento que las energías quieren que tú te des una oportunidad en el amor. Siento, cariño, que tú tienes mucho amor que dar a los demás, Acuario. Entonces, corazón, todo es libre albedrío, cariño. Vamos a ver qué me dice en economía, Acuario. Vamos a ver qué me dice en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos y la carta de la estrella. Sinceramente, mi querido Acuario, el dinero no está lo que es en tu zona de confort. Siento que tienes que prácticamente abrirte a nuevas oportunidades. Siento que tienes que salir de tu zona de confort. Posiblemente la abundancia, posiblemente el dinero, mi querido Acuario, está fuera de tu pueblo, de tu ciudad, de tu país. El otro mensaje también, si tú estás un poco estancado o estancada, lo que es en la parte económica y tienes trabajo, las energías dicen, cariño, que tienes que buscar otro trabajo. Si tú de repente eres tu propia jefa, tu propio jefe, cariño, las energías dicen que tienes que reinventarte. No te quedes estancado o estancada en una sola cosa. Si tú vendes, cariño, medias, pues entonces también vendes zapatillas, un implemento más. Como ejemplo, mi querido Acuario. Entonces, ponte las pilas, colágeno. Ponte las pilas y sale en busca de tu fortuna. Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Vamos a ver las características, mi querido Acuario. Vamos a ver las características, Acuario, corazón. Vamos a ver. Me sale la carta de la Torre. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio, pero también con una persona que se está separando actualmente. Hay hijos. La carta del Mundo, se cierra un ciclo. Siento que hay una persona que se separa y posiblemente esta persona, cariño, te busca. Puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, especialmente un Virgo y Capricornio. Está un poco bronceado, bronceada, o es de piel morena. Cabello un poco largo, ondeado o crespo. Es una persona, cariño, que sus intenciones son muy buenas contigo. El que haya terminado o va a terminar lo que es una relación, no quiere decir que sea mala persona. A lo mejor, cariño, simplemente no era su complemento la otra parte. O tú, mi querido Acuario, estás pasando por un proceso legal, te estás separando y muy pronto vas a conocer a una persona muy especial. El destino te va a llevar a que te encuentres posiblemente con el gran amor de tu vida o con un amor del pasado. Mi colágeno. La carta del sol, cariño, sí. Algunos de ustedes, mi querido Acuario, están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Leo. También pueden ser personas que son menores que ustedes, menores, y que puede ser que tengan hijos. Siento que alguno de ellos a ustedes les separa lo que es fronteras. Inclusive puede ser que ustedes, cariño, han estudiado juntos, han estado en la misma preparatoria, o de que, yo qué sé, cariño, tienen el mismo cargo también, porque está al costado de la carta del mundo, cariño. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, puede ser que se lo pinte, cariño. Es una persona que le gusta vestirse de una manera clásica, ropas anchas, ¿vale? Es una
Una persona muy tradicional, sea hombre, sea mujer. La carta de la muerte, cariño. Volverás a encontrarte otra vez con el gran amor de tu vida, cariño. Con ese amor que a lo mejor fue del colegio, del instituto, de la universidad. Con ese amor de la niñez. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del Sod y la carta de la muerte. Vuelve otra vez la conexión con esa persona que tú amabas tanto, mi querido Acuario. Entonces, corazón, es una semana de sorpresa. O a partir que tú mires esta lectura, es una semana de sorpresa. Hay una persona que vuelve otra vez a tu vida por destino. Vosotros han nacido para estar juntos y el destino se encarga que otra vez te lo trae en tu vida. Besitos. Hasta la vista, Acuario. Sé feliz.